podrían ser como informar, persuadir, entretener o incluso expresar emociones. Y ya, nada. Ok, muchísimas gracias, Jennifer. Así a los que, ¿por qué quiero hacer esta dinámica? O sea, ¿por qué quisiera, por qué quise que me ayudaran a buscar esto? O sea, para mí sería fácil llegar y compartirles lo que significa el discurso, que sí, ahorita se los voy a compartir, pero creo que algo importante que quiero compartirles es que uno de los conferencistas que más sigo, que más valoro sus trabajos, se llama Álvaro González Alorga. Pueden buscar sus conferencias en YouTube y para mí es así la persona que sigo y del cual saqué esta enseñanza. Él fue un día al TEC de Monterrey y pues preguntándole a los alumnos les decía, ¿qué es lo que esperan de esta universidad? La respuesta fue, espero que me enseñen algo que no pueda encontrar en Google. ¿No? Y ese es un reto bastante interesante cuando estás de este lado, cuando estás enseñando. O sea, si ustedes ya lo pudieron ver, hay mucha información en Google o en sus buscadores o en la inteligencia artificial. Sin embargo, no está muy clara. O sea, les pedí sobre la visión y los objetivos del discurso y la visión del discurso como tal no es muy clara, ni siquiera la inteligencia artificial tiene muy claro este concepto de qué es la visión del discurso, no el propósito, no el objetivo, no, o sea, la visión. Aquí me meto un poco en tema de lingüística y estos conceptos, ¿no? No estoy buscando el propósito, porque propósito y visión son diferentes. Entonces, esta dinámica es para eso, para enseñarles que podemos encontrar información en Google y de nosotros depende el analizarla, porque puede ser que no encontremos cosas muy específicas o que no todo esté muy disponible. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué no todo está tan disponible? Porque lo que les voy a compartir a continuación, les voy a compartir pantalla. Ay, ¿cuál será? Listo, ven, ¿me pueden decir si ya ven la presentación? Sí, Sí, ya se ve. maestra. Sí, maestra. Muchas gracias. Entonces, yo les voy a compartir qué es el discurso, pero desde el punto de vista de un Van Dyck. ¿Quién es este señor? Pues es un lingüista de Europa. Realmente él llevó el análisis de discurso a nivel de, digamos, un poco de, llevó el análisis del discurso desde un punto de vista más científico. O sea, un discurso lo analizaba desde el método científico. Entonces, él para compartirnos de qué es el discurso, nos dio, eh, les puedo decir que lleva como 10 libros hablando del discurso. Pero aquí les voy a compartir solamente 3 párrafos en los cuales él nos intenta explicar lo que es el discurso. Entonces, primero que nada dice, la noción del discurso es esencialmente difusa y ambigua, ¿no? En el primer párrafo nos comenta, la noción de discurso proveniente del sentido común se aplica a una forma de utilización del lenguaje a discursos públicos o más en general al lenguaje oral. Está un poco complicado de repente la forma en que escribe porque es un texto más académico, pero lo pongo en una forma un poco más simple. ¿Qué quiere decirnos este párrafo? Que en un sentido eh, común, principalmente se entiende el discurso en esta forma de un orador y un público. Entonces, esa es la manera, digamos, sencilla de entender este párrafo. Que en esta primera dimensión o intento de explicar el discurso, tenemos esta idea de alguien que es un orador y de alguien que
y de los demás que son públicos, ¿vale? En el siguiente párrafo nos dice, otro uso del mismo término muy difundido, pero aún informal, puede hallarse en los medios de comunicación y en algunas de las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando se habla del discurso del neoliberalismo. En este último caso, el término discurso no se refiere exclusivamente al uso que hacen del lenguaje los pensadores o políticos neoliberales, sino también a las ideas y filosofías que ellos sustentan y divulgan. Esta es la segunda forma en que define el discurso Teombandí. El, las creencias, las ideas y las filosofías. A todo ese conjunto de pensamientos también los considera discurso. Y por último, nos dice, los analistas del discurso, ya desde una perspectiva mucho más académica, comenta, intentan ir más allá de estas definiciones características del sentido común. Admiten que el discurso es una forma del uso del lenguaje. Con el, con el objeto de destacar este aspecto interactivo, suele decirse también que el discurso es una interacción verbal. ¿A qué se refiere con esto? Es que el discurso también es una conversación. O sea, cuando tú conversas con alguien más, cuando tú estás platicando con tu jefe, cuando te encuentras alguien en la calle, con tu familia, con tu amigo, cuando tú estás en una conversación, en un diálogo, en una charla, estás compartiendo también discurso. A eso es lo que nos comparte Teon Bandit sobre esto. Entonces, resumiendo un poquito lo que acabo de decir, es, bueno, y que también viene en el libro, dice, ya en esta primera aproximación al concepto de discurso, hemos identificado sus tres dimensiones principales. Con el uso del lenguaje, lo que les comentaba, la figura del orador con el público. Después, la comunicación de creencias o la cognición, que es lo que les decía, las ideas y la filosofía que comparten tanto personas como instituciones. Y la última, que es la interacción en situaciones de índole social, que es meramente una conversación o un diálogo, que incluso puede ser con una o más personas. También nos comenta, su uso no se limita al lenguaje hablado, que es algo que nos comentaban ahorita en las búsquedas que tuvieron, sino que también el lenguaje escrito. Sin embargo, aquí ya no se los agregué, pero esta parte del lenguaje escrito sí es sí se considera que es un análisis diferente. Aquí estamos en un taller de oratoria y nos vamos a ir por el lenguaje hablado. Y antes de pasar a la visión y objetivo del discurso, voy a dejarte compartirles pantalla y vamos a hacer otra dinámica. Chan, 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 chan. Ay, espérenme, es que me quiero ver. Ya me. Ok, entonces para esto les voy a hacer tres preguntas. Les voy a ir diciendo una pregunta por pregunta. Quisiera que ustedes me vayan respondiendo lo que se les ocurra, les venga a la mente, algo que nos quieran compartir. No es algo que tengan que buscar o que implique conocimiento, sino simplemente es sobre ustedes, sobre lo que piensan, sobre lo que más les ha impactado. Procuremos ser breve en las participaciones porque tenemos pues para no ocupar mucho tiempo y dejar que eh, más compañeros participen. Así que la primera pregunta es, y eso va conforme a lo que vimos ahorita de las definiciones del discurso. La primera pregunta es, ¿cuál es el discurso que más te ha impactado? O sea, ¿cuál es el discurso que a ti más te ha impactado? Piénsalo un segundo. ¿Cuál es el discurso que más te ha impactado? ¿Y por qué? ¿Por qué te impactó ese discurso? ¿Alguien quiere participar? Y si no veo manitas levantadas, les voy a
Les voy a hacer dedocracia. Eh, ¿Me escuchan? Sí, claro, Salvador. Ahorita te doy la palabra, Anaí. Creo que abrió primero el micrófono Salvador. Dime, Salvador. Hay un discurso que a mí siempre me ha inspirado y que me gusta bastante, y es el discurso de Martin Luther King, Claro. que es I Have a Dream. Y me llama mucho la atención porque se ve que lo siente en su gesticulación, en su voz, y aparte se me hace muy poético porque yo tengo un sueño, se me hace poético y luego lo concluye con, con un hecho real, una necesidad real, ¿no? Combina como parte poética con la prosa. Eso me gusta bastante y es uno de mis discursos favoritos. Gracias, Salvador. Antes de que cierres tu micrófono, eh, entendiendo la visión como la idea que te quiere dejar el orador a largo plazo y los objetivos como las acciones a corto y mediano plazo, ¿cuáles crees que hayan sido y los objetivos de Martin Luther King? Los objetivos me parece que eran convencer primero a la comunidad afroamericana de que merecían tener espacios públicos y un lugar digno en la sociedad, porque algunos de ellos incluso lo dudaban. Y en segunda instancia, convencer pues a las autoridades y a la sociedad en general de que la comunidad afroamericana merecía un lugar, ¿no? Creo que su objetivo era convencer, ¿no? Y pues sí, transmitir ese mensaje. Y su visión realmente no me ha quedado claro como tal qué se entiende por visión, ¿no? En el discurso. Ok, Entonces, no te podría decir como tal cuál es su visión. Digo, entiendo lo que es una visión empresarial, pero en el discurso como tal no. perfecto. O sea, utilizando esa definición de visión empresarial, que es semejante, aunque tiene diferentes perspectivas, si entiendes esta visión empresarial desde esta definición, ¿cuál crees que sea la visión de este discurso? Ok, para mí la visión empresarial es cómo me veo a futuro Ajá, ¿y cómo y crees que se empieza a redactar con un verbo en infinitivo. Ujú. Entonces, en este caso, la visión del discurso pues era lograr que la comunidad afroamericana tuviera más derechos. Y se quedaran y que fuera a largo plazo, o sea, que fuera algo ya definitivo, ¿no crees? Así es. Totalmente. Muchísimas gracias, Salvador. Y ahora veo muy poquitas manos levantadas, así que les voy a preguntar así por democracia. Anaí, cuéntame, ¿cuál es el discurso que más te ha impactado? Pues también me gusta mucho el que mencionó el compañero, pero hay uno más reciente que pues a mí a lo mejor van a decir, no, fuera de la política, pero me gustó mucho el discurso que presentó el que ahora es nuestro señor presidente cuando lo iban a desaforar y ese discurso a mí me marcó básicamente y bueno, ese es el discurso que a mí me gusta. Muchísimas gracias, Anaí. Y sí, por supuesto, ustedes pueden hablar acerca de discursos políticos porque de eso, para eso se preparan también los políticos en ese aspecto, en la oratoria, en hablar en público, en tener esa habilidad para impactar con las palabras que dicen. Muchísimas gracias, Anaí. Le vamos a dar ahora la palabra a Rodrigo. Rodrigo, adelante. Muy buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias. Realmente no tengo como tal un discurso específico que me Ah, haya impactado, pero lo que sí me impactó es, yo soy gustoso del estudio de la historia y sí. durante mi etapa de fascinación por la Segunda Guerra Mundial, me encontré con los discursos de
ambos bandos en la época en la cual era Inglaterra contra Alemania. Rodrigo, Y te voy a parar tantito sí, porque justamente lo que vas a decir me va a servir para la siguiente pregunta. Entonces, espérame tantito para la siguiente pregunta y ahorita nos lo compartes, ¿va? ok. Vale, muchísimas gracias. Geraldine, Escuela de Agilidad. Perdón, es que trabajo bueno, en esta parte de marcos ágiles. Eh, Ajá, pues yo, como tal, mi formación no he tenido la oportunidad, digo, no es justificación de tener o el gusto de conocer tantos discursos bastante inspiradores, pero este año escuché a Eufrosina Cruz en el Festival de las Ideas. Como tal, no sé si sea un discurso, pero fue como lo más cercano a lo que yo, la experiencia que he tenido. Y aquí algo que habías comentado acerca del objetivo era muy marcado, ¿no? O sea, inició como una introducción de su vida personal, ¿no? Muy emotiva, claro está. Y sobre todo, en toda esta historia que se iba desarrollando, el objetivo era la lucha en, pues, castigar el matrimonio infantil, ¿no? Y sobre todo los derechos de las mujeres que siguen siendo violentados, ¿no? Y otra, o sea, conforme va diciendo, no es algo que sea como impositivo, ¿no? Porque en este discurso de Eufrosina solamente está narrando su experiencia, ¿no? Pero sí deja entre líneas como todo ese sentimiento que hay y pues sí o sea, lo que a mí me impacta es cómo ella, pues obviamente toda su historia que ha estado, de cómo venía, de dónde venía, cómo es que te haces responsable de tus decisiones, aprende a hablar en público, ¿no? O sea, el miedo, o sea, de controlar la emoción de todo lo que le pasó, o sea, lo transmite bastante bien, algo que yo por eso estoy en este curso, porque me cuesta mucho comunicar de verdad lo que piensa. Creo que mi cabeza piensa más rápido de lo que hablo, entonces eso es como que cuando la vi dije, ay, ¿cómo es que controlar esas emociones, no? Entonces, esa sería como la experiencia del discurso que yo recientemente vi. ok, muchísimas gracias, Geraldine. Y desde mi experiencia personal enseñando oratoria, te puedo decir que digo, cada quien, hay diferentes maestros y personas que enseñan oratoria, pero para mí las emociones no se omiten, se controlan y se utilizan para dar un mejor efecto a al discurso precisamente. Pero no te preocupes, en las siguientes sesiones tenemos excelentes compañeros que también van a hacer dinámicas sobre esto. Ay, Ivonne, acabo de alzar la mano, pero dame chance de que termine con Karen y todavía hay otras preguntas en las que puedes participar, ¿vale? Entonces, Karen, ¿cuál es el discurso que más te impacta? Hola, buenas noches a todos. Mi discurso, bueno, el discurso que se queda marcado en mi cabeza, creo que sería el de Díaz Ordaz, días antes de lo del 2 de octubre, cuando dice que ya estuvo bueno de darle libertad a los estudiantes y desafortunadamente después pasan cosas como las del 2 de octubre donde marcan a toda la comunidad universitaria y a otras universidades. Y en estas clases y con lo que estás diciendo, me doy cuenta que el discurso sirve tanto para cosas buenas como malas, ¿no? Era como tal vez ahorita iba a comentar el compañero sobre la Segunda Guerra Mundial. Te das cuenta de cómo alguien que realmente sabe manejarse de cierta forma hacia la gente obtiene lo que quiere, ya sea para bien o para mal, pero lo logran y no te das cuenta de eso. Igual y ahorita años después decimos por qué pasó todo esto, cómo es que la gente no dijo nada, por qué la gente no se manifestó, por qué no exigieron, no sé, justicia en ese entonces, ¿no? Pero también nos damos cuenta de que hubo mucha represión y que pues desafortunadamente, pues a veces sigue pasando lo mismo. Pero es lo importante, ¿no? Aprender de nuestros errores y a saber decir si estás hablando muy bonito y todo, pero tu discurso es de odio y no vamos a permitir eso. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos sobre este discurso que te impactó, porque puede ser discursos que incluyan mensajes de odio y por supuesto que también tienen un impacto, ¿no? Perdónenme, Karen y Eric, porque todavía me faltan otras preguntas y si quieren participar en la siguiente, con muchísimo gusto pueden volver a alzar la manita, ¿va?
Entonces, la siguiente pregunta es, y yo sé que Rodrigo nos va a dar una respuesta muy padre acerca de esta pregunta. ¿Cuál es el discurso de algún partido político o alguna institución que conozcas? Porque recuerden que ahorita vimos que John Van Dyck nos dice, el discurso también son las creencias, las ideas y la filosofía. Eso también es discurso. Así que, ustedes, ¿cuál es el discurso que conocen o que pueden identificar? Yo lo puse que es como de un partido político, pero pues ahorita ya nos estaban comentando de los bandos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son esos, cuál es el discurso que ellos daban en ese momento? Ahora sí que ya pueden alzar sus manitas. Y no veo manitas levantadas. Anaí, Ahí va a decir, esta insiste. Maestra, bueno, puede ser tal vez ahorita en el presente el discurso de la derecha que suele ser de repente muy radical, como por ejemplo algo tan pequeño o tan insignificante como lo que pasó con este Verástegui, creo que se apellida así, que sacó un video diciendo que así era como iba a tratar pues esas ideas, a las personas que son ideas contrarias a lo que él cree y llevaba un arma. Todo eso era un discurso, aunque sea corto, pero llevaba una finalidad que obviamente pues levantó muchas voces. exactamente. Y no solamente es como lo que haya dicho, sino también las acciones que se están llevando después de eso. Sare, te doy la palabra. Sare, Sí, ¿sí me escuchan? claro, te escuchamos. Ok, vale. Bueno, voy a hablar yo respecto a que hace pocas semanas acudí a una conferencia de reunión de autoridades jóvenes y justamente varios diputados acuden y hacen varios discursos, ¿no? Y uno de los discursos que a mí más me impacta de la diputada Andrea y de Julieta es que, bueno, nos hablan acerca de los ninis, ¿no? Y recuerdo que dicen que recordemos que las juventudes no son nada sin el movimiento de la comunidad LGBT, que las juventudes no son nada sin el feminismo y que pues aquí están los ninis, ¿no? Los que ni les cumplieron y los que ni les van a caber. Entonces fue bastante conmovedor, creo, para un seguimiento de lucha. Muchísimas gracias, Aret, por compartirlo. Sí, precisamente eso también se refiere el discurso. Ahora, ya no veo manitas levantadas, así que no sé si por ahí ande Rodrigo. Rodrigo, ¿andas por ahí? Sí, profesora. Ahora sí que nos ibas a compartir los bandos de la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Bueno, yo nada más quería compartir que como tal, no fue tanto lo que me impactó lo que haya dicho un discurso, sino la manera en cómo se fueron desarrollando las acciones movidas por discursos. La guerra de discursos que se presentó entre Sir Winston Churchill y Adolf Hitler fue para mí increíble y sorprendente. La manera en que como cada uno desde su bando eh, estaban impulsando las mismas ideas, ¿no? Que era de unión de los pueblos y lucha contra aquel que es el enemigo, ¿no? El enemigo más importante y sanguinario del pueblo, en el caso de Churchill, de los ingleses, en el caso de Hitler, de los aliados, ¿no? En este caso de Inglaterra. Entonces, justo eso es como que lo que más me impactó. Eh, sí pudiese hablar sobre lo que dicen, las ideas que compartían dentro del discurso mismo, pero lo que más me llegó y más me sorprendió fue la manera en cómo estos oradores podían meterse, podían, si se puede decir así, encarnar el discurso a través de su palabra, a través de sus movimientos, a través de la gesticulación, de la dicción, del volumen de la voz. Para mí eran unos oradores, independientemente de lo que hayan hecho en ambas partes, eran unos oradores de mucho impacto que
yo personalmente ahorita que veo los discursos políticos a nivel mundial, pues no, ya no tenemos ese nivel de oración. Oh, claro, de hecho, la primera clase que nos compartía, ay, no me acuerdo de mi compañera, bueno, que nos compartían acerca de lo que era la oratoria, eh, se tenía o se tiene todavía la idea de que una persona que habla con una voz fuerte es un buen orador. Creo que poco a poco hay que ir cambiando esa idea de que solamente aquellos que tienen una voz bastante fuerte pueden ser buenos oradores. Realmente, ahorita, con la evolución que tiene la sociedad, creo que no es necesario tener una voz tan fuerte, aunque sí es importante saber utilizarla. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y precisamente a esto iba. La primera pregunta fue, ¿cuál fue el discurso que más impactado? Un discurso. Y ahorita en lo que nos comentas, no, es que en esos momentos era una guerra de discursos y eran varios discursos y en todos esos discursos pues estaban compartiendo ideas, creencias y filosofías. Es todo ese conjunto de discursos y de acciones por parte de instituciones o de países también es discurso, ¿vale? Le vamos a dar la palabra a Eric. Dime, Eric. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí te escuchamos? También habla, bueno, en la Segunda Guerra Mundial está el discurso del rey de Inglaterra, que incluso era tartamudo, le costaba hablar. Aparte de Churchill, él tuvo que improvisar, quitarse ese miedo, porque no sabía, bueno, lamentablemente su hermano no pudo reinar porque por cuestiones personales, él se quedó en el poder y le costaba expresarse, y para motivar y tener aliados, aparte del discurso político, tuvo que eh, enfrentar sus miedos para tener aliados. Entonces se tuvo que quitar de todas esas limitaciones que tenía y pues fue perfeccionando sus discursos también. Incluso era el tartamudo que le decían así. Sí, totalmente. Y con mucha práctica y con personas que lo empezaron a guiar, desarrolló esta habilidad para hablar en público. Muchísimas gracias, Eric. Y por último, María Fernanda. María Fernanda, Buenas noches. ¿Sí me escucho bien? claro que te escuchas. Ok, gracias. Bueno, a mí el discurso me impactó en la manera en la que lo efectuó. Fue el de Simón Bolívar, que se llevó a cabo en Angostura. Ese discurso a mí me generó así como un pensamiento crítico en cómo las palabras son importantes y el cómo aprender a decirlas, porque en este discurso desarrolla un papel muy importante los sentimientos, las emociones. Sabemos que en el periodo en que se llevó a cabo, pues estaba reciente las independencias de estas naciones, ahora sí que nacientes, por así decirlo, de América Latina y el Sí. Caribe. Entonces me doy cuenta que gracias a ese discurso, Simón Bolívar logró pues mover grandes masas. Entonces, hoy en día lo seguimos viendo, por ejemplo, pues ahorita en los discursos políticos que se dan, principalmente aquí en México, como que todavía se tiene esa intención de mover grandes masas por medio de los sentimientos. Entonces, justo hace rato yo quedaba conforme con la explicación que nos daba sobre que los sentimientos en realidad no se erradican en un discurso. Al contrario, hay que aprender a manejarlos, a que estén ahora sí que en nuestro favor para ya sea persuadir o inclusive para que el mensaje sea más claro y conciso. Depende de los objetivos y la visión que tengas de el discurso que vas a compartir. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y por último, Denny. ¿Sí es Denny tu nombre? Hola, Miss, buenas noches. Sí, bueno, me llamo Denise. Ah, Denise. Ok, dime, Denise. Sí.
Yo nada más quería comentarles, bueno, ya que lo mencionó el compañero sobre lo del discurso del rey, hay una película que me recomendaron mucho precisamente en la clase de la universidad, para que la vean los compañeros. La verdad está muy interesante. Y se Sí, trata precisamente de estos temas que estamos viendo. la del discurso del rey. Sí, así se llama, El discurso del rey. Sí, totalmente. Es una película muy recomendable para todos aquellos que estamos inmersos en este tema de la oratoria, del análisis del discurso, e incluso pues de los estudiantes o aquellos que nos estamos dedicando a la comunicación, ¿vale? Entonces, ahora vamos a seguir con, bueno, muchísimas gracias, Denis. Vamos a No, seguir pues nada, buenas noches. vamos a seguir con esta última pregunta. Y de antemano agradezco las participaciones que puedan tener, pero es para ver esta última dimensión del discurso que nos comenta Tion Van Dyck. Así que la pregunta es, ¿cuál es la conversación más impactante que has tenido con tu mamá o con tu papá? Le repito la pregunta. ¿Cuál es la conversación más impactante que has tenido con tu mamá o con tu papá o con aquella figura que tienes como padre o como madre? Seguramente han tenido alguna conversación con ellos y quisiera que nos compartieran brevemente para que pudieran participar varios de los compañeros. ¿Cuál ha sido la conversación más impactante que has tenido con tu mamá o con tu papá? Ixel, te doy la palabra. Ixel, Ixel, no te escuchamos. Oh, ya, creo que tienes problemas con el micrófono. Ok, escríbeme aquí en el chat, yo ahorita lo leo. Y mientras tanto le voy a dar la palabra a Zaret. Zaret, ¿cuál ha sido esa conversación que has tenido con tu mamá o con tu papá? Hola, bueno, principalmente creo que ninguno de los dos ha sido como tan objetivo conmigo como los hechos, ¿no? Mi papá no es tanto de hablar, pero nunca te dice que te apoya, pero al final siempre está apoyándote, ¿no? El discurso que he tenido más objetivo fue cuando mi abuelo murió. Él y yo sabíamos que él ya no tenía tanto tiempo, ¿no? Entonces siempre había sido como parte representativa en mi vida porque siempre quería o que fuera abogada o que fuera doctora, ¿no? Y siempre nos decía que su última petición era que fuéramos presidentes de la República, quien fuera, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos fue como, no importa que ya tengas hijos, yo tuve muchos hijos, son 6 hijos, y aún así perdí mi pase a Ciudad Universitaria, lo recuperé, entré, hice todo lo que quise hacer y mis hijos, en vez de ser un impedimento, fueron un impulso, ¿no? Entonces, todo lo que les heredo y todo lo que les dejo, quiero que sepan que la unidad siempre va a ser más que algo individual. Entonces, si se tienen todos juntos, siempre van a poder hacer más. Y creo que ese es como lo principal en mi familia, siempre es como mediar las situaciones. Ese ha sido como el discurso que ha significado más en mi vida. Muchísimas gracias, Aret. Y también en clases pasadas ya veíamos que la comunicación no siempre es a través del lenguaje hablado. También las acciones nos están comunicando algo y desde esta perspectiva de Theon Van Dyck, estas acciones que entran más como ideas, creencias, filosofías, también son su discurso, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu vida y le voy a dar la palabra a Ivonne. Ivonne, ¿te escuchamos? Buenas noches, perdón, es que no podía tocar Pero, el ¿cuál micrófono. va? Bueno, no sé, bueno, mi papá falleció apenas ahorita en enero, Sí. mi mamá ya es grande,
Y yo creo que todo lo que he platicado con mi padre desde antes de que falleciera y en estos momentos con mi mamá es sobre todo el sentido de la vida, el intercambio de ideas sobre lo que para ellos ha sido importante y lo que es para mí. Se ha dado el caso ahorita porque mis papás son católicos, yo practico budismo y sin embargo el congeniar las ideas nos ha enriquecido muchísimo ahora solamente con mi mamá. Entonces yo creo y platicando con algunas personas les decía que en cuanto a comunicación, estamos disfrutando de una forma, bueno, en el mejor momento, podría yo decir que en ese sentido de poder entrelazar nuestras ideas, entonces yo creo que sí lo estoy disfrutando bastante. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Ivonne, por compartirnos estas experiencias que has tenido. Eric, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, en mi caso nunca ha sido fuerte el lenguaje con mis papás, pero ahorita trato de tener más una comunicación más asertiva, tener un poquito más de habilidad. A veces siempre suponemos y nunca preguntamos, siempre suponemos qué piensan los demás, pero nunca preguntamos cómo se sienten, cuáles son sus necesidades. Entonces, o a veces los criticamos mucho, pero a veces nunca les preguntamos qué les está pasando o en qué les podemos ayudar. Y lamentablemente, eh, bueno, yo en lo personal, pues nunca he tenido una buena comunicación, pero ahorita trato de tener una mejor comunicación asertiva, que lamentablemente pues no tenemos esa habilidad. Sí, tienes razón, pero estás aquí en este taller que te está ayudando para que también puedas tener una mejor comunicación. Muchísimas gracias, Eric. ¿No de qué? Y creo que ya no hay más manitas levantadas. Esperaba más participaciones en esta pregunta. Pero bueno, voy a leer lo que nos escribe Ixel. En mi caso, hace referencia a cómo ellos vivieron su juventud. La visión que se tenía en aquella época y ahora es abismal. Y considero que que somos la generación clave, la generación del cambio o la de perpetuar los errores del pasado. Tenemos oportunidades que ellos no tuvieron. Totalmente, Ixel. Muchísimas gracias por compartirnos. ¿Alguien más quiere compartirnos esto? ¿De cuál es la conversación más impactante que has tenido con tu papá o con tu mamá? ¿Rodrigo? Sí, profesora, muchas gracias. Pues tal y como decía, en este caso el discurso no fue del todo verbal, ni fue dirigido específicamente para con mi persona. Sin embargo, el discurso basado en las acciones ha sido lo más impactante, ya que pues mi madre ha sido madre soltera eh, y ha sido madre trabajadora. Entonces, de hecho, ella dentro de su trabajo fue golpeada al final muchísimo, muy, muy fuerte a nivel laboral, porque siempre estuvo a la defensa de los derechos de su gremio y siempre ha buscado la situación de defender a aquellos que están sufriendo una injusticia, aquellos que lo necesitan. Entonces, para mí ese discurso que me ha mostrado a lo largo de su vida con sus acciones es lo que más me ha impactado en ese sentido. Eh, yo conversando con otras personas al momento de preguntar por qué nos dejamos como pueblo, me dicen, es que, pues, ¿qué voy a hacer? Yo tengo familia, tengo hijos. Y voltear y ver que a lo largo de ese discurso de vida que me ha dado mi madre, es decir, ok, y ella también ha tenido hijos, ha tenido familia, pero se ha arriesgado. Y eso es como lo que más me ha impactado a mí. Qué impactante historia me acabas de contar, Rodrigo, porque bien dices, a lo largo de toda la vida estamos dando un mismo discurso. Bueno, hay personas que son congruentes con lo que piensan, dicen y hacen, y ese es el discurso que ellos comparten y es impresionante. Muchísimas gracias por compartirnos esto acerca de tu mamá, que se escucha que es una mujer muy guerrera.
Muchas gracias. Susi, cuéntanos, ¿cuál es la conversación más impactante que has tenido con tu mamá o papá? Pues, maestra, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Ok, estaba pensando y recordé una situación, pero esa no fue una verídica. Bueno, más bien no fue, digamos que la vida real. Mi papá cuando murió, después de que murió, pues obviamente uno no se siente en las mejores condiciones. Entonces yo soñé con él y yo recuerdo que él me decía, porque murió de cáncer, tuvo cáncer en el colon, y en el sueño él me refiere, eh, me dice de que tiene un tumor, ¿no? Y que por ende, pues él no iba a vivir. Me lo dio a entender, sin embargo, yo cuando me entero de eso es como querer decirle, no, no, le dije en mi sueño, le digo, vamos al doctor, vamos a que te atiendan para que te salve y demás. Y me dijo, no, es que así tiene que ser. Yo tengo que morir, así que déjame ir y estate tranquila. Entonces fue esa situación, o sea, sí tuve muchas conversaciones con mi papá, pero como mis compañeros también refieren, a veces no sé por qué eran de épocas pasadas, de los años 40 y demás, tuvieron otra educación. No, a lo mejor no eran tan expresivos, pero la forma por cuanto a que nos apoyaban, el no decirnos las cosas, pero estaban ahí, creo que era esa forma de tener ese diálogo. Entonces, sí tuve varias conversaciones con con él, pero creo que esa fue muy significativa y a partir de ahí, pues entendí que ya tenía que haber partido. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu historia, Susi. Karen, ¿qué nos quisieras compartir? Hola de nuevo a todos. Bueno, yo quisiera hablar un poco acerca de mi madre. Más que una plática que me haya impactado es el hecho de, como decían, ¿no? Que hay discursos que no necesariamente tienen que dar con palabras, sino con acciones. Y ella para mí ha sido un ejemplo de muchas cosas, de lucha, de trabajo. Yo recuerdo que había días en los que tenía que salir muy temprano y a trabajar y tomar la combi a las 5 de la mañana aquí en Ecatepec. Entonces, a mí en ese entonces decía, mamá, es que qué miedo, te vas bien temprano. Y me decía, sí, Karen, pero tengo que trabajar, hay necesidades que cubrir. Y yo veía eso y decía, wow, mi mamá es muy valiente, ¿no? O incluso cuando le pasaban cosas malas, a mí me daba miedo y mi mamá me decía, no, es que lo tengo que hacer, ¿no? Y siempre me ha dicho, no vivas con miedo porque eso no es vivir, haz de tu vida algo bonito, échale ganas y nada, ¿no? Es ese, y el hecho de que esté trabajando aunque se sienta mal y esa situación me deja ver que a pesar de que el mundo se esté cayendo, si tú tienes una meta, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, para mí es el ejemplo más grande de que a veces no tienes que decirlo, sino hacerlo, y a veces eso es más importante que las palabras, porque es como dicen, no, las palabras se las lleva el viento, pero las acciones son las que cuentan. Entonces, ella a mí me enseñó eso, que podrás decir muchas cosas, pero realmente lo que importa es que hagas la acción, que demuestres que lo que estás sintiendo lo hagas, ¿no? Entonces, para mí eso significa el discurso de todos los días salir a trabajar, hacerlo y ser un buen ser humano, es algo extraordinario. Muchísimas gracias, Karen, por compartirnos acerca de tu mamá. De verdad, muchísimas gracias. Y por último, Arlet, ¿qué nos quisieras compartir? Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo creo que la conversación más impactante que he tenido con mis padres ha sido la vez en que no me quedé en la universidad y ellos, a pesar de eso, me dijeron que no me rindiera, que lo siguiera intentando, que no pasaba nada, porque somos 5 hijos y me han demostrado con acciones, como le dicen todo, que han tratado de darnos lo mejor a los 5 y en especial a mí, de decirme, échale ganas, no te rindas, y aunque hasta la fecha todavía no he podido quedarme en la universidad, que me encantaría quedarme en la UNAM para la carrera justamente de Derecho, ellos me siguen diciendo, tú no te rindas, sigue echando ganas, nosotros no tuvimos esas oportunidades, pero te las queremos brindar a ti, y yo se los agradezco mucho, porque sus acciones a lo largo de toda mi vida me han demostrado que a pesar de las cosas malas o buenas que les han pasado, ellos han tratado de darme lo mejor para no rendirme en ciertos aspectos en cuanto a mi educación o cualquier cosa, y para mí eso es muy admirable de ellos.
Muchísimas gracias, Arlet, y creo que lo que han comentado en esta sesión es que más que las palabras o las conversaciones que han tenido, han sido los actos que tienen sus papás o sus familias con ustedes. Ahora, ¿por qué les estoy preguntando acerca de todo esto? De cuál es el discurso, cuál es el discurso que les han más impactado, cuáles son los discursos que dan las instituciones o que se han vivido a lo largo del tiempo y cuáles son cuáles son las conversaciones que más les han impactado. Esto lo hago porque para mí o desde mi experiencia les puedo decir que los mejores discursos suceden solo en dos situaciones: cuando se dan en el lugar y en el momento, en el lugar y en el momento adecuado, y los discursos que nacen del corazón. Esos son los mejores discursos que se pueden dar. Como ustedes me comentaban, por ejemplo, de Martin Luther King, o sea, ¿por qué el discurso de Martin Luther King frente al Capitolio en Estados Unidos es el discurso? Porque lo dio en el momento y en el lugar adecuado. Porque esa conversación, o no más que conversación, esas acciones que tuvieron sus papás con ustedes fueron tan impactantes? Porque las dijeron en el momento y en el lugar adecuado y porque lo dicen de corazón. Ustedes pueden tener una visión y un objetivo sobre su discurso, y está bien que los estructuren, está bien que vean todas estas cuestiones técnicas, pero al final, cuando tú das un discurso desde el corazón, ¿y qué significa darlo desde el corazón? Que son palabras que son congruentes con tus pensamientos y con tus acciones y con lo que tú sientes. Entonces, eso hace que un discurso se convierta en el discurso. Eso hace que tus discursos se causen impacto en tu público. Eso es importante saberlo. Y también que se den en el lugar y en el momento adecuado. No vas a llegar a hablar acerca de vamos a vivir y disfrutar la vida y puedes dar un discurso espectacular de por qué hay que disfrutar la vida si lo vas a dar en un lugar donde sabes que la esperanza de vida es de 30 años, no sé, por ejemplo, ¿no? Porque hay lugares que en el mundo donde la esperanza de vida es de 30 años. Hay que saber analizar bien el momento y en el lugar y adaptar nuestro discurso a lo mejor en objetivo en el lugar que se le está dando. Por eso eran todas estas preguntas, para compartirles esto, que los mejores discursos suceden en esta situación, cuando se dan en un lugar y en un tiempo adecuado y cuando nacen del corazón. Y por eso, y ustedes mismos también nos compartieron, ¿no? O sea, también el de Díaz Ordaz, no es que a lo mejor le nació del corazón, pero era congruente, o sea, él a lo largo de toda la vida política siempre compartió muchas palabras y muchas acciones de odio. Obviamente que el discurso que nos dio, pues venía con también muchísimo odio, y las acciones, pues ni hablar. Entonces es para bien, bueno, son cosas que se utilizan a veces para bien o para mal en la sociedad. Esa es la conclusión a la que quería llegar con todas estas participaciones, ¿vale? Ahora vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para ver un poquito, digamos, la parte teórica de esta parte de la visión y el objetivo de los discursos. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? Sí. Sí, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, esta información de la visión y el objetivo del discurso, si ya lo compartimos ahorita y ya vimos
Ya lo pusimos con ejemplos y con conversaciones y todo esto. Yo lo que les quiero poner en esta parte teórica es información que nos compartió Fernanda Tapia. Quien la conozca, es una periodista muy, bueno, sí, periodista y comunicadora muy famosa aquí en México, ¿no? Ella dio una capacitación, un seminario intensivo para hablar en público, y de ahí les comparto esto que vimos o que ella compartió en este seminario, ¿no? Ella nos decía: antes de organizar tu información, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Tu ponencia debe contener visión y objetivos. Organiza tu información en listas, tus alcances o metas. Pregúntate: ¿por qué estoy dando esta plática? ¿A qué quiero llegar después de presentar esta información? ¿Qué necesito hacer para que mi presentación quede lo más clara posible? Y con estas preguntas podemos formular o tener un poco más de idea para generar la visión y el objetivo de nuestro discurso. Para ello también nos da una serie de consejos para redactar nuestro discurso, ¿no? Ella nos dice: realizar una lluvia de ideas es una herramienta muy sencilla que te ayudará a organizar tu información a partir de todo lo que tienes en mente. Colocar las ideas en orden de importancia te ayudará a estructurar la información. Organiza tu información partiendo de los grandes objetivos a los pequeños, de los temas a los subtemas. Recuerda señalar las palabras clave más importantes que te ayudarán a guiar la información. Y para esto quiero hacer otra dinámica. Voy a dejar de compartir. Listo. Ok, entonces quiero hacer otra dinámica. Quiero, así como Simón dice, me gustaría que me compartieran alguna frase que les guste. No es necesario que me la digan o que la comenten. Me gustaría que la escribieran en el chat para después yo hacerles una presentación con todas las frases que ustedes les gustan, y que igual estaría muy padre, o sea, sería también muy divertido compartir con los demás. Así que piensen un segundo, ¿cuál es una frase que les haya gustado? Incluso ahorita ya dijeron algunas frases que les gustaron, que les dijeron su familia, su papá o su mamá. Entonces, me gustaría, ahorita volvemos a compartir el link de la asistencia, y también les voy a compartir estas diapositivas. Pero me gustaría que escribieran en el chat alguna frase que te guste. Exactamente. Y somos 52 personas, entonces por lo mínimo espero unas 40 frases para saber qué están. Una de las frases que más me gusta es las veces que me he tropezado son las mismas que me he levantado. ¡Ay, qué bonita frase! Eso no la había escuchado, fíjate, y está muy linda. Miren, van 3 y somos como 52 personas, entonces sí espero mínimo unas 40 frases. Vamos a ir en lo que lo siguen poniendo. Recuerden, les vamos a mandar las diapositivas, se les va a mandar ahorita nuevamente el link de la asistencia. De todas formas, pues déjenme comentarles que la coordinación de administración está muy al pendiente de quienes están en las sesiones. Vanessa, lo que no te mata te hace más fuerte, más fuerte. Esa es una frase clásica y que también siempre no sé si a ustedes, pero a mí en lo personal sí me motiva. Geraldine, ¿eres víctima o protagonista? ¡Ay, está bien fuerte esa frase! La de Mercedes ya la leí. La de Maxine, demasiadas expectativas, preludio de decepción. ¡Oh, qué buena frase! Ichigo, Ichien. ¿Qué significa eso, Rodrigo? Me encantaría saberlo.
¿Y de dónde viene? Porque, no sé, me causa intriga. Sosa Guillén, nuestra mayor venganza es que seamos felices. Así de, ahí hablando de venganza, de odio, ¿no? De alguien que me molestó o me hizo mal. Otro, lo que molesta de esa persona es tu reflejo propio. No la había escuchado de esa manera, pero sí la idea es algo bien común que luego te pone a pensar. Enriquece, se dice, enriquece tu corazón y tu mente, no solo de los bolsillos. Muy buen consejo. Es a través de la adversidad donde hallamos nuestra propia fuerza. Solo se vive una vez, pero sí. ¿Y Tati quieres hablar? No. ¿O sí? Bueno, Erika dice, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una es suficiente. Todo aquel que has conocido está librando una batalla de la que nada sabe. Sea amable siempre. Ay, esa frase también me encanta. Sin miedo al éxito. Sí, ya que la empiezas a meditar, esa frase está bien interesante. Nunca dejes que tú, nunca dejes que tú mismo, o sea, yo creo que habla de la primera persona, apagues tu brillo. Tus debilidades deben ser tu fortaleza, pero mejor ser feliz porque al fin y al cabo es lo que mereces. Ah, es que Mario Benedetti tiene unas frases. Nunca está tan oscuro que cuando va a amanecer. Creo que ahí es, nunca está tan oscuro hasta antes del amanecer. Algo por ahí va, ¿no? Cuanto más me gusten y se respeten a sí mismas las personas por dentro, mejor rendirán por fuera. ¡Ay! No había escuchado esa frase. ¡Qué fuerte! Haz cosas ordinarias extraordinariamente bien. Eres parte de la solución o del problema. Toda cosa al nacer es pequeña, luego crece, salvo la desgracia que al nacer es enorme y después se crece. Ay, como que no le entendí esa. Somos lo que elegimos ser, trabajar desde el territorio y no desde el escritorio. ¡Qué buena frase! Gracias, Magda. Los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. ¡Ah! ¡Qué bonita frase! No la había escuchado. Muchísimas gracias, Sofía. Carpe diem. Sí, también es una frase clásica. Haz lo que pidas. Hasta que lo pidas bien, todo puede suceder. ¡Ay, qué bonito! No me acuerdo que haya leído esa frase, pero sí ya leí el libro de Siddhartha. Quiero pensar que te refieres al libro. La gran frase de Benito Juárez, entre los individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. También me encanta mucho esa frase. Ahorita tengo mis dudas acerca de Benito Juárez, pero esa frase sí me encanta. Todos morimos, pero no todos viven realmente. No evites nada aunque te incomodes. Si huyes de todo cada vez que haya problemas, pasarás la vida perdiendo. Bueno, ya estoy viendo que sí me pusieron muchísimo más. Ay, no, espérame, esta que puso Zareta está interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. Los del movimiento de Yo Soy 32, no, Ayotzinapa, movimiento Yo Soy 32. Qué buena frase, Zaret, muchísimas gracias. Ya estoy viendo que están compartiendo más frases. Si tienen más frases, compártanmelas. ¿Cuál es la finalidad? Ah, es que bueno, ¿cuál es la finalidad de esto? Precisamente era eso, o sea, realizar esta lluvia de ideas eh, para que vean o sobre lo que acabamos de hacer, que precisamente fue una lluvia de ideas, que fue una lluvia de frases, con esto pues también se pueden inspirar para realizar su discurso, o sea, para comentar, para decir,
Bueno, esto ya tiene que ver con la estructura del discurso, pero igual estoy adelantando un poquito. Pero cuando un tip que me gustaría compartirles es esto, o sea, inicia tu discurso, ya sea el discurso como lo vimos en sus tres dimensiones, tanto cuando sea un orador un público, cuando sea a través de una institución, o cuando sean compartiendo ideas y filosofía, o incluso cuando estén en una conversación, inicien con una frase. Inicien y terminen con una frase. Aquí ya tienen muchísimas ideas para poder iniciar y finalizar un discurso cuando lo estén en la, ¿no? Espérame, ¿qué dice aquí? Bueno, y Tati, lo que estamos compartiendo en el chat es que son frases que les gusten y con esto pues puedan tener así más ideas para empezar a realizar su discurso, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Bueno, según yo ya se podría alcanzar a ver, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahorita fue realizar la lluvia de ideas, colocar las ideas en orden de importancia, organizar tu formación partiendo de los grandes objetivos a los pequeños o organizarla de acuerdo a los temas y a los subtemas. Y recuerda señalar las palabras clave más importantes que te ayudarán a guiar la información. Lo que me encantó de Fernanda Tapia es que en la capacitación que ella nos compartió, mencionó un tema súper importante sobre la audiencia. Y en varios cursos que se puedan encontrar, ellos nada más mencionan es que pues identifica tu audiencia, ¿no? Pues checa pues dónde estás, cuál es la ubicación, si tienen una jerga en específico, etcétera. Pero la forma en que nos comparte Fernanda Tapia y por la cual estoy compartiendo esta información es porque mete ideas sobre los estereotipos y sobre la discriminación. Entonces, bueno, leyendo lo que ella nos compartió, dice, ¿quién es nuestra audiencia? La audiencia puede ser muy diversa y cuando nos dirigimos a un público es necesario hacerlo de manera correcta hacia los distintos grupos sociales que pueden estar presentes. Hablar por medio de estereotipos y hacer comentarios que desfavorezcan a comunidades pueden ser negativos y traernos puntos de desaprobación, ya que nunca conoceremos las posturas políticas, emocionales y sociales que tiene cada persona de nuestra audiencia. Durante tu presentación, elimina cualquier comentario discriminatorio. Evita elaborar críticas desfavorables hacia un sistema religioso o sobre orientación sexual. Y si lo haces, siempre hay tiempo para disculpar. Creo que esto es muy importante saberlos como oradores, que podemos llegar a ofender o hacer sentir mal a otra persona dentro del público y lo podemos notar porque generalmente teniéndolo desde esta dimensión donde hay un orador y un público, se puede notar a veces en la gesticulación o en las expresiones faciales del público cuando algo les molesta o les indigna o puede que los ofenda. Entonces, me gustó esta parte que nos comparte Fernanda Tapia de siempre hay tiempo para disculpar. Y eso creo que también se hace un gran orador. Para identificar precisamente nuestra audiencia, una de las preguntas clave que nos comparte es preguntarnos qué edades tienen.
si pertenecen a un grupo social en particular, si forman parte de un grupo selecto o especializado, conocen términos científicos o tecnicismos. Esas son preguntas que nos podemos hacer cuando estamos elaborando nuestro discurso y para orientar sobre estas preguntas, más bien sobre las respuestas de estas preguntas, la visión y los objetivos de nuestro discurso y sobre eso irlos adaptando. Ahora, unos tips que nos compartió Fernando Tapia en este seminario. Por ahí hay un micrófono abierto. Estos tips se los comparto, ¿vale? Entonces, dice, el primero, ¿no? Para dar un discurso exitoso, sigue las 3P. Ay, voy a cerrar el micrófono. ¿Yadira, andas por ahí? Ya, sí me escucho. Así. Para dar un discurso exitoso, sigue las 3P. Prepáralo, practícalo y perfecciónalo. La práctica es importante y la práctica lo es todo, no solamente en oratoria, sino en varios aspectos de nuestras vidas, y es un gran consejo, chiquito, pero gran consejo. Otro tip es, recuerda antes de empezar tu presentación, la audiencia necesita contexto. Si no exhibes una introducción, la audiencia no entenderá con claridad lo que estás planteando. ¿Qué es lo que nos dice, como que en este tip, que es importante dar una introducción a nuestro discurso? Que igual me estoy adelantando un poquito, esto va con la estructura del discurso, pero bueno, es un tip que nos comparte Fernanda Tapia. Si formulamos historias o anécdotas, la audiencia capta mejor el mensaje. La audiencia recuerda no más de 4 elementos a la vez. Dale tiempo para digerir la información. Eso es algo, un consejo bien importante y que sirve mucho. Dialoga y habla con tus asistentes. Formula preguntas y recibe respuestas. Cuando precisamente nos estaba compartiendo esta información, lo que hacía ella era pasar con el micrófono a los diferentes lugares del auditorio y fila y les decía, a ver, tú, ¿qué es lo que opinas acerca de esto? A ver, otra persona, ¿y tú crees que está de acuerdo? ¿Tú crees que está bien lo que dijo ella? Entonces, al estar moviéndote de un lado a otro, vuelves a captar la información de tu público y con eso tener como otra dinámica o refrescar de nuevo la atención que te puede llegar a tener el público, porque pues hay momentos en los que te pierde la atención. Entonces, cuando tú estás moviéndote de un lado a otro, la vuelves a captar, ¿vale? Otro consejo es, no importa qué público te estés dirigiendo, siempre es importante recordar que los primeros 5 minutos, o sea, si tu plática es de 5, 7 o 10 minutos, los primeros 5 minutos, las personas esperan algo bueno de tu plática. Te ponen atención 10 minutos. La gente aprende mejor en no más de 20 minutos. Eso ya no lo dijo como que de toda su experiencia te lo puede resumir así. O sea, en 5 minutos las personas te ponen toda su atención. Y no te extiendas más de 20 si es que quieres como compartir algo o que aprendan específicamente algo. En no más de 20 minutos es cuando aprenden, ¿no? Y nos vuelve a dar otra vez este comentario de que, pues bueno, si ya se pasaron esos 20 minutos, formula una pregunta interesante para enganchar nuevamente la audiencia o empieza a moverte entre la audiencia para que vuelvas a captar nuevamente su atención. Tu exposición, además de brindar respuestas, puede generar preguntas cada vez más profundas. Eso es algo un poco
difícil de alcanzar en un discurso de que en vez de que te los dejes, le des respuestas, lo dejes con preguntas. Pero con la práctica se puede dejar, y eso tiene que ver mucho con la visión. O sea, los objetivos son las acciones que quieres que tu audiencia realice a corto o mediano plazo, pero ya hacer tu, para hacer tu, para considerar en tu visión, tienes que pensar qué preguntas vas a dejarles en la mente para que las sigan, para que esas ideas se queden a largo plazo en tu audiencia. Luego dice, recuerda que todos cometemos errores, pero corregirlos es lo mejor que podemos hacer. El que cae no se derrota, aprende, y el que aprende no se vuelve a caer. Así, estos fueron como que los tips que nos dio Fernanda Tapia, y ahí están mis fuentes de consulta. Y con esto terminamos la parte de visión la definición de discurso, visión y objetivos del discurso. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Ahorita voy a seguir leyendo sus frases en el chat, y prometo que les voy a hacer una presentación así bien bonita para que tengan todas estas frases. Déjame poner acá. Ya les volvieron a mandar el link de asistencia. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Algún comentario para que no me quede hablando sola? Bueno, creo que entonces terminé un poquito antes de lo que esperaba. Entonces, ya está en el chat la liga de asistencia. Ahorita, el link de asistencia, les vamos a mandar el link de en la presentación como tal. Por cierto, les voy a dejar tarea. Sí, es cierto, ya me acordé. Les voy a dejar tarea. Pero antes, Rocío, dime. Sí, yo tengo una duda. Todo esto del discurso va justo con lo que es la argumentación, ¿no? O sea, preparar tener una buena argumentación para así persuadir a un cierto público. Mira, la argumentación es importante y es una herramienta más. No desde la experiencia que tengo, te puedo decir que si bien es una herramienta muy buena para persuadir, no creo que siempre sea la herramienta adecuada en un discurso. ¿Por qué? Porque depende mucho de tu audiencia. Yo creo que la argumentación yo la veo así como una herramienta más, ¿no? Igual que las historias, por ejemplo, al igual que utilizar el humor, al igual que utilizar estadísticas, la argumentación, porque sí tiene su análisis, o sea, tiene su trabajo para poder realizarla, creo que es una herramienta más. O sea, no la hago menos ni la pongo como lo máximo, sino que es una herramienta más, y depende mucho de tu público y el objetivo y la visión de tu discurso para agregarla o no. Eso es lo que te podría comentar. Y de tarea les voy a dejar, lo estamos poniendo en Google Classroom. También ya deben de tener por ahí la liga. La tarea va a ser que ustedes me respondan las preguntas que vimos justamente en esta sesión. ¿Cuál es el discurso que más te ha impactado? ¿Cuál es el discurso de algún partido político que conozcas? O si quieres ponerme de alguna institución, o los discursos
de los bandos en otras guerras. La idea es que puedas identificar el discurso de alguna, no solamente institución, igual puede ser de alguna persona, pero tiene que ver más con sus ideas, filosofías y creencias, y cuál es la conversación más impactante que has tenido con tu mamá o con tu papá, ¿vale? Sí, la vamos a subir a la plataforma, a Google Classroom. De todos modos, se les va a estar poniendo. Sí, espérenme, les voy a volver a... Otra vez ahí va el link de asistencia. ¿Vale? Y eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Nada más en cuestión del discurso. Ya ve que cuando estás haciendo una disertación, comienzas a ponerte nervioso. Entonces, el movimiento de manos, de pies, ¿cuál sería el menos adecuado para utilizar en esos casos? Insisto que depende mucho del objetivo y la visión del discurso, pero mm, es que sí depende. Y no me quisiera adelantar a esa pregunta porque lo van a compartir otra compañera sobre las muletillas, que es como lo conocemos. Entonces, desde mi perspectiva te puedo decir que se puede utilizar, o sea, porque al final eso